Todo comenzó una noche lluviosa en la que un grupo de amigos se reunió en la casa de Tomás, el líder no oficial de nuestra pequeña pandilla. La idea había surgido de una charla trivial durante la hora del café, un tema que todos conocíamos de oído, pero que nunca habíamos tocado en profundidad: la Deep Web. La idea era simple y, a pesar de lo inquietante que sonaba, nos pareció solo otra curiosidad digital que podíamos explorar por diversión. ¿Quién se atreve a entrar? Swing, dijo Tomás con una sonrisa traviesa mientras todos mirábamos la pantalla del ordenador. Ninguno de nosotros se mostró particularmente alarmado, porque la Deep Web, aunque oscura y misteriosa, había sido desmitificada en nuestras conversaciones. Había escuchado historias sobre el acceso a información prohibida, mercados ilegales y cosas tan espantosas que uno no quería ni imaginar. Pero esos relatos siempre fueron distantes, como un sueño lejano que no tocaba nuestra realidad. Nos reímos un poco de lo que sabíamos y, antes de que nos diéramos cuenta, estábamos frente a la pantalla de Tomás, listos para adentrarnos en ese rincón oscuro de Internet. A medida que el ordenador cargaba el software necesario para ocultar nuestra identidad, una extraña sensación de inquietud nos empezó a recorrer. Yo la sentí primero, pero traté de ignorarla. Es solo la adrenalina, me dije a mí mismo. Empezamos con lo básico: navegar por foros oscuros y páginas que no parecían tener mucho contenido interesante, solo textos crípticos y anuncios de productos de dudosa legalidad. De alguna manera, cada página que abríamos parecía más opaca y menos accesible que la anterior, como si alguien o algo estuviera observándonos. La inquietud creció, pero no queríamos dar el brazo a torcer. Estábamos aquí para divertirnos, para ver qué tan lejos podíamos llegar. Luego encontramos algo diferente, algo que nos hizo detenernos por un momento. En la esquina de la pantalla apareció un enlace que no habíamos visto antes. Era pequeño, casi imperceptible, pero había algo en la forma en que lo había colocado que nos atraía con una fuerza inexplicable. «Haz clic si te atreves», decía en letras pequeñas, casi un susurro. «Eso suena interesante, ¿no creen?», dijo Ana, una de las más valientes del grupo. No estaba segura de lo que buscaba exactamente, pero se podía ver el brillo de la emoción en sus ojos. Nadie dijo nada en contra y antes de que pudiéramos darnos cuenta, Ana había dado el primer clic. La pantalla se oscureció y cargó una nueva página. Lo primero que notamos fue el diseño rudimentario de la página, algo casi primitivo en comparación con todo lo que habíamos visto hasta ese momento. Pero más que la apariencia, lo que nos sobresaltó fue la imagen que apareció en el centro de la pantalla. Una cámara en blanco y negro que enfocaba un espacio vacío. La imagen parecía estática, pero en el fondo, algo se movía, como una sombra fugaz que apenas se dejaba ver. «¿Qué es esto?», Component Placement, preguntó Pablo, visiblemente desconcertado. Miró a su alrededor como si esperara encontrar una explicación lógica, pero no la había. Tomás, siempre el más audaz, empezó a teclear en el chat. Su mensaje fue corto: «¿Qué está pasando aquí?». No pasó mucho tiempo antes de que una respuesta apareciera. Un solo mensaje en letras rojas brillantes: «Estás observando. Ahora eres parte de esto». Lo que vino después fue un frío absoluto. Una sensación de pánico comenzó a instalarse en el aire. Las luces de la casa parecían atenuarse, y el aire se volvía cada vez más pesado. Las risas y las bromas se esfumaron como si nunca hubieran existido. La sensación de que algo oscuro nos estaba observando desde el otro lado de la pantalla se volvió insoportable, y fue en ese preciso momento cuando algo cambió. La cámara en blanco y negro, que antes solo mostraba un espacio vacío, empezó a enfocarse más. Mostró una habitación fría y vacía, pero con detalles inquietantes. Muebles rotos, paredes con marcas que no podíamos distinguir del todo. Era como si alguien nos estuviera invitando a entrar. La sensación de incomodidad aumentaba con cada segundo que pasaba. Podíamos sentir como si la pantalla no fuera solo una ventana hacia la web, sino una puerta hacia algo mucho más allá. De repente, una nueva ventana emergió en la pantalla. Esta vez no era texto, sino una imagen, una especie de video en bucle. En él, una figura apareció brevemente, rodeada por un halo oscuro que distorsionaba su rostro. Estaba en un lugar que no podíamos identificar, pero lo que nos perturbó fue la mirada fija de esa figura, una mirada que parecía penetrar nuestra alma. «Apaga esto, Tomás, apágalo», murmuró Ana, con la voz entrecortada por el terror.
Pero Tomás no movió ni un dedo. Su mirada estaba fija en la pantalla, como si no pudiera apartarse. Sus ojos se agrandaron de horror, y por un momento, creímos que él había quedado atrapado de alguna manera, como si algo lo hubiera hipnotizado. La figura comenzó a moverse en la pantalla. De repente, lo que al principio parecía un juego se transformó en una pesadilla. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, y en cada movimiento, parecía que la figura se acercaba más y más a la cámara. Fue como si nos estuviera mirando, invitándonos a mirar más de cerca, a adentrarnos en ese abismo sin fin. «Esto no está bien. Tenemos que salir de aquí», dije yo, mi voz temblando. Pero al igual que Tomás, mi cuerpo se había quedado paralizado. Las palabras no parecían salir como deberían, y una sensación de pesadez me oprimía el pecho. Sentía que la habitación se cerraba a nuestro alrededor. De repente, la pantalla titiló, y una nueva imagen apareció. Una cuenta regresiva. Al principio pensábamos que era solo parte de la página, pero al observar más detenidamente, entendimos que era un temporizador, un tiempo limitado antes de que algo sucediera. El pánico se apoderó de nosotros. No sabíamos si el conteo representaba algo real, algo que podría afectarnos en el mundo físico, o si todo esto era solo una ilusión creada para asustarnos. Pero la sensación de que estábamos atrapados, observados y atrapados en una red de oscuridad era palpable. El tiempo pasó lentamente. Cada segundo se sentía como una eternidad. La figura en la pantalla seguía mirándonos fijamente. Parecía como si nos estuviera esperando para hacer algo, como si todo lo que habíamos hecho hasta ahora fuera solo una preparación para lo que vendría. Pero ¿qué era lo que querían de nosotros? ¿Y por qué sentíamos que habíamos despertado algo más grande que nosotros mismos? En ese momento, la cuenta regresiva terminó. La pantalla se apagó de repente, dejándonos en la más absoluta oscuridad. Durante un largo minuto nadie dijo nada. Solo escuchábamos nuestras respiraciones entrecortadas y el ruido de la lluvia que seguía golpeando las ventanas. El silencio era abrumador, tan denso que parecía que podía tragarnos a todos. Finalmente, alguien rompió el silencio. ¿Alguien sabe cómo salir de aquí?, preguntó Pablo, su voz quebrada por el miedo. Pero la respuesta llegó demasiado tarde. La pantalla volvió a encenderse mostrando un mensaje diferente. Esta vez no había palabras, solo una imagen. Era una foto de todos nosotros, tomada desde un ángulo que no podíamos identificar, como si alguien nos estuviera observando desde las sombras. Y entonces, una risa apagada, casi inaudible, comenzó a sonar en el fondo. Esa risa se hizo cada vez más fuerte, hasta que cubrió por completo el sonido de nuestras respiraciones. En ese instante, lo supe. Ya estábamos atrapados. El precio por haber jugado con fuego en la Deep Web era más alto de lo que imaginábamos. La figura, o lo que fuera que nos estaba observando, ya estaba con nosotros, y no tenía intención de dejarnos ir. Nunca pensé que lo que comenzó como una simple curiosidad se transformaría en algo tan aterrador. La Deep Web, ese vasto y oscuro lugar donde se ocultan secretos inconfesables, siempre me había fascinado. Había leído sobre ella en foros, visto documentales, pero jamás me imaginé que terminaría siendo parte de una historia que nadie podría creer. Yo solo quería ver hasta dónde llegaba esa oscuridad virtual, sin saber que al hacerlo, despertaría algo que me acechaba. Mi nombre es Marco, y la historia que voy a contar es algo que jamás olvidaré. Era una tarde normal cuando decidí adentrarme en la Deep Web. No buscaba nada en particular, solo la sensación de explorar lo prohibido, de entrar en un territorio donde las leyes parecían no existir. Usé una red segura, algo que había aprendido de un par de tutoriales online, y pronto me vi navegando entre sitios oscuros y con nombres extraños. Todo era extraño, pero a la vez hipnótico. Los foros, las imágenes, los vídeos. Parecía que había una vida secreta detrás de todo, un mundo al que no se tenía acceso en la superficie. Lo primero que encontré fue un foro de discusión sobre teorías de conspiración. Al principio me pareció banal, pero cuando empecé a leer me di cuenta de que los usuarios hablaban de algo mucho más siniestro. Había menciones a un grupo conocido como El Ojo, un colectivo que se dedicaba a monitorear a las personas a través de la Deep Web. Nadie sabía realmente qué querían, pero todos los relatos coincidían en una cosa.
Después de que alguien entraba en contacto con el ojo, comenzaban a sentir que estaban siendo observados. Las personas desaparecían o comenzaban a recibir extrañas visitas nocturnas, llamadas sin respuesta y correos electrónicos con amenazas que nunca llegaban a ser enviadas desde una dirección identificable. Intrigado y a la vez inquieto, seguí navegando. La curiosidad me consumía. Los foros estaban llenos de personas que afirmaban haber experimentado sensaciones extrañas, como si alguien estuviera detrás de sus pantallas, observando cada uno de sus movimientos. Algunas decían que se trataba de un simple programa de monitoreo, mientras que otras aseguraban que el ojo tenía capacidades mucho más siniestras. No me lo tomé muy en serio. Pensaba que eran solo historias para asustar a incautos. Sin embargo, esa noche algo cambió. Después de varias horas explorando sin rumbo fijo, decidí cerrar la sesión y apagar mi computadora. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, algo extraño sucedió. Mi pantalla parpadeó y una ventana emergente apareció en la esquina de mi escritorio. El mensaje estaba en blanco, pero lo curioso era la dirección IP desde la que se había enviado. Una que no tenía registro en ningún lugar. Algo en mi interior me dijo que debía ignorarlo, que no era más que un error del sistema, pero mi curiosidad me traicionó. Abrí la ventana. Un par de palabras apareció de repente, escritas en una fuente que no había visto antes. Decía, «Te estamos mirando». Fue como si la sangre se me helara. Cerré la ventana rápidamente y apagué la computadora. Pero el sentimiento de estar observado no desapareció. Era como si algo o alguien estuviera allí, al acecho. Me levanté de mi silla, pero el miedo me paralizó. Miré alrededor, pero todo estaba en silencio. Pensé que solo era el nerviosismo propio de haber cruzado límites en la web, pero sabía en lo más profundo de mi ser que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, algo aún más extraño ocurrió. Mi teléfono vibró mientras tomaba el café. Un mensaje de texto apareció en mi pantalla, pero no era de ningún contacto conocido. Decía, «Te estamos esperando». La sensación de terror comenzó a invadir cada rincón de mi ser. ¿Cómo podían saberlo? ¿Había alguien detrás de todo esto? Decidí borrar el mensaje y cambiar mi número, pero cuando revisé las aplicaciones de mi teléfono, noté algo aún más inquietante. Había una aplicación instalada sin mi consentimiento. Su nombre era El Ojo. No sabía qué hacer, así que busqué en foros de la Deep Web si alguien más había vivido algo similar. Resulta que había otros como yo. Personas que, al igual que yo, habían cruzado la línea de la curiosidad. Algunos hablaban de cómo sus dispositivos empezaron a comportarse de manera extraña, después de acceder a ciertos sitios en la Deep Web. En algunos casos, las cámaras web se activaban solas. En otros, los micrófonos de sus computadoras grababan conversaciones que no recordaban haber tenido. Nadie podía identificar al responsable, pero todos coincidían en lo mismo. La sensación de ser observados era insoportable. Comencé a perder el control. Sentía que alguien estaba en mi casa, en mi vida, observándome sin descanso. Empecé a tener pesadillas, sueños vívidos en los que veía un ojo gigantesco, flotando en la oscuridad, observándome desde las sombras. Me despertaba a mitad de la noche, sudando frío, con la sensación de que algo en mi habitación se movía. Miraba a mi alrededor, pero todo estaba en su lugar. Pero sabía que no estaba solo. El terror creció en mí. Un día recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensarlo, y lo único que escuché fue una respiración pesada al otro lado. Nada más. Cerré la llamada y me apresuré a revisar mi teléfono. Sin embargo, al hacerlo, encontré un mensaje en mi bandeja de entrada que decía, «Sabemos lo que has hecho». Era una amenaza clara. No pude evitar pensar que algo estaba profundamente mal. Mi curiosidad me había llevado a un lugar donde no podía volver atrás. Lo peor vino una noche, cuando me encontraba revisando mi computadora nuevamente, buscando respuestas. El cursor comenzó a moverse solo, como si alguien estuviera controlando mi ratón de forma remota. Abrí varias pestañas, todas con imágenes y textos crípticos sobre el ojo. De repente, la pantalla se volvió completamente blanca. La siguiente imagen que apareció me heló la sangre. Era una foto mía tomada desde dentro de mi propia casa, en mi habitación. Alguien había estado ahí, observándome en todo momento. Corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, el teléfono volvió a sonar. Lo tomé con manos temblorosas, y al contestar,
Una voz suave pero ominosa susurró al oído: "El ojo nunca olvida". De repente, la llamada se cortó, y la luz de la habitación parpadeó. En ese preciso momento supe que había cruzado una línea de la que no podía regresar. La sensación de ser observado nunca desapareció. A cada paso que daba, la presencia de el ojo parecía estar más cerca, acechándome desde las sombras. El siguiente paso fue inevitable. Todo en mi vida comenzó a desmoronarse. No podía dejar de mirar a mi alrededor, convencido de que alguien me observaba. A pesar de que cambié todas mis contraseñas, eliminé cuentas y desinstalé todo lo relacionado con la Deep Web, el terror nunca me abandonó. La ansiedad se apoderó de mí, y aunque traté de escapar no pude hacerlo. Cada vez que pensaba que ya todo había terminado, algo nuevo sucedía. Un mensaje, una llamada, una imagen extraña que aparecía en mi pantalla. Finalmente un día recibí una carta en mi buzón. No tenía remitente. La abrí temblando, sabiendo que esto sería lo último. En ella solo había una simple frase: "El ojo siempre ve". Mi corazón se detuvo al leerla. Nadie sabe quién está detrás de el ojo, ni qué es lo que quiere. Pero lo único que puedo decir es que, si alguna vez decides explorar los rincones más oscuros de la Deep Web, recuerda, no importa lo lejos que llegues, nunca estarás solo. Era una noche como cualquier otra cuando Martín, un joven programador con una curiosidad insaciable, se adentró una vez más en la Deep Web. La vastedad de esa oscura red siempre le había fascinado, y aunque había oído rumores sobre los peligros que acechaban en ese mundo subterráneo, nunca pensó que algo realmente malo le sucedería a él. Todo comenzó con un simple desafío, un enlace que había encontrado entre las sombras de la web, uno que prometía revelar secretos que pocos podían imaginar. Un enigma encriptado que, sin saberlo, lo conduciría a su perdición. A medida que navegaba, la pantalla de su computadora parpadeó. Un código que nunca había visto antes apareció, desbordando la interfaz. Martín sintió una punzada en el estómago, una sensación que nunca había experimentado al explorar la red. Era como si algo, o alguien, lo estuviera observando. Su mente intentó racionalizar la situación, pero en el fondo sabía que lo que había encontrado no era algo común, no era un archivo cualquiera ni una web simple. Algo siniestro se estaba gestando, y no tenía idea de lo que le esperaba. La advertencia apareció en su pantalla de manera abrupta, casi de manera agresiva. Las letras rojas brillaban como una señal de alarma, un aviso que parecía estar destinado a quien se atreviera a seguir explorando. Has cruzado una línea que no puedes deshacer. El siguiente paso tiene un precio. Prepárate para lo que viene. Martín, en lugar de retroceder, se sintió intrigado. ¿Qué clase de broma era esta? ¿Era una trampa o una estrategia para hacer que se rindiera? La curiosidad, siempre tan peligrosa, lo impulsó a continuar. Aceptó el desafío y siguió el rastro de enlaces que se desplegaban ante él. Cada clic parecía llevarlo más profundo en un laberinto sin salida, más cerca de un horror que nunca podría imaginar. El siguiente enlace lo llevó a una página oscura, sin apenas imágenes o información. Solo una pregunta simple y aterradora. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Con una mezcla de miedo y excitación, Martín no dudó. Aceptó sin pensarlo, sin comprender realmente las consecuencias de su decisión. En cuanto lo hizo, la pantalla de su computadora se apagó repentinamente, dejando a Martín en una oscuridad total. La ansiedad le hizo sentir que estaba atrapado en un abismo, una sensación de vacío que lo envolvía por completo. El silencio en su apartamento era ensordecedor, solo interrumpido por el leve zumbido de la computadora que había quedado en espera. De repente su teléfono vibró. Al principio pensó que era solo una notificación de algún amigo, pero al ver la pantalla su rostro se palideció. En la pantalla de su teléfono había un mensaje. Tu vida tiene un valor. Tienes 24 horas para decidir si lo sigues o lo dejas. Después las consecuencias serán irreversibles. Era un mensaje de texto con un número desconocido, un número que no existía en su lista de contactos. Martín sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo no estaba bien. Este mensaje no podía ser real, pero al mismo tiempo, una parte de él sabía que sí lo era. La ansiedad creció dentro de él,
pero no podía evitar sentir una creciente fascinación por lo que estaba sucediendo. A lo largo de las siguientes horas la tensión aumentó. Martín comenzó a recibir más mensajes, cada uno más perturbador que el anterior. Advertencias, amenazas veladas, y un sentimiento palpable de que algo estaba acechando en la sombra. La paranoia se apoderó de él. Al principio, pensó que era una broma, una mala jugada de algún hacker con demasiado tiempo libre, pero los mensajes se volvían cada vez más personales, cada vez más concretos. Mencionaban detalles de su vida cotidiana que solo alguien cercano a él podría saber. El teléfono comenzó a sonar a intervalos regulares, con llamadas de números desconocidos. Cuando atendió una de ellas, escuchó solo una respiración profunda al otro lado de la línea. Un susurro en la oscuridad. Un sonido que lo hizo sentir como si estuviera siendo observado, como si alguien estuviera allí, justo detrás de él. La respiración se convirtió en un susurro bajo y ominoso. Sabemos lo que hiciste. Ahora no hay vuelta atrás. ¿Recuerdas lo que hiciste? Volverás a enfrentarlo. El teléfono se apagó repentinamente. Martín no sabía si aquello era real o si su mente estaba jugando trucos crueles con él. De repente, su computadora se encendió sola, y en la pantalla apareció una nueva notificación. Un archivo adjunto se descargó automáticamente. Al abrirlo, una imagen apareció en su pantalla. Era él, pero distorsionada como una especie de reflejo distorsionado, desfigurado por una extraña niebla que lo rodeaba. Un mensaje apareció debajo de la imagen. ¿Te reconoces? Todo esto tiene un precio. Aceptaste jugar y ahora las piezas están en movimiento. Las consecuencias no se detendrán. El pánico comenzó a apoderarse de Martín. Las horas pasaban, y no podía escapar de la sensación de que algo oscuro lo observaba. Su respiración se aceleraba, su cuerpo temblaba de miedo. Intentó desconectar su computadora, apagar su teléfono, pero todo parecía estar fuera de su control. Los dispositivos seguían encendiéndose solos, enviándole nuevos mensajes y desafiándolo a continuar. Cada vez que pensaba en huir, algo en su mente le decía que ya era demasiado tarde, que no importaba lo que hiciera. Una noche, mientras intentaba desconectar su red Wi-Fi, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez no era un mensaje sino una llamada en vivo. Al responder, la voz al otro lado de la línea no era humana, sino un eco distorsionado, como si varias voces se entrelazaran. No sigues el rastro. Pero ahora el rastro ha cambiado, Martín. Nos conocemos. Y ya es hora de que pagues por lo que has hecho. Tu curiosidad no tiene límites, ¿verdad? Pero, ¿estás dispuesto a ir hasta el final? El miedo que lo invadió en ese momento fue tan intenso que Martín no pudo hacer otra cosa más que cerrar la llamada y mirar la pantalla, que parpadeaba de manera errática. El pánico lo llenó de tal manera que no pudo moverse durante unos segundos. Sabía que algo horrible estaba por suceder, pero no podía anticipar qué ni cuándo. El terror llegó cuando se dio cuenta de que las personas cercanas a él comenzaban a desaparecer. Su hermana, su madre, su mejor amigo. Todos habían dejado de responder, como si se los hubiera tragado la nada. Sus rostros ya no aparecían en las redes sociales, ni en los mensajes, como si hubieran sido borrados de la existencia. Desesperado, Martín comenzó a buscar pistas, pero cada intento de contactar con ellos solo lo llevaba a más oscuridad. Algo más grande que él lo estaba arrastrando hacia el abismo. Una noche, en su desesperación, Martín decidió confrontar a la entidad que lo había estado acechando. Sabía que ya no podía escapar. Lo que al principio parecía un juego se había convertido en una trampa mortal, y su única opción era enfrentarse a la verdad. Con cada paso que daba en la oscuridad de la web, su alma parecía desmoronarse. El terror que sentía se intensificaba, pero sabía que no había vuelta atrás. Ya estaba demasiado atrapado. Al abrir una nueva ventana en su computadora, apareció la figura distorsionada de él mismo, más cerca que nunca. Los ojos de la figura parecían mirarlo directamente, y el mensaje apareció en la pantalla. Este es el precio, Martín. La curiosidad te llevó aquí y aquí serás para siempre. El precio de la Deep Web es tu vida, y la red nunca olvida. Con esas palabras, el sonido de su computadora se apagó, y la oscuridad lo envolvió por completo. Nunca se encontró su cuerpo. Nadie pudo rastrear su paradero. La Deep Web había reclamado lo que le pertenecía, y su curiosidad lo había llevado a su fin. Las huellas digitales de su vida quedaron borradas,
y lo único que quedó fue la advertencia de que nadie debía adentrarse demasiado en las sombras de la red. La red lo había cazado, y no perdona. Siempre había sentido una extraña fascinación por lo prohibido. La vida de Daniel había sido monótona, y a pesar de su esfuerzo por encontrar algo que pudiera romper la rutina, no podía dejar de sentirse atrapado en su pequeño apartamento. Su trabajo como programador le dejaba tiempo libre, y la curiosidad se había ido apoderando poco a poco de él. Había oído hablar de la Deep Web, ese rincón oscuro de Internet donde todo lo que la sociedad rechazaba podía ser encontrado. Había leído foros, relatos inquietantes sobre lo que se podía comprar, sobre lo que se podía pedir, pero siempre pensó que todo era exageración. Era solo una fantasía, ¿no? Una noche, mientras navegaba por un foro, vio una publicación que llamó su atención. Decía lo siguiente: ¿te atreves a conocer lo prohibido? Lo que está dentro de esta caja cambiará tu vida para siempre. Un pedido que solo los más valientes se atreven a hacer. ¿Estás listo para enfrentar lo que el destino tiene preparado para ti? La palabra caja resonó en su cabeza. No pudo evitar hacer clic en el enlace. El sitio que apareció frente a él era oscuro, casi ilegible, con letras rojas que parpadeaban con una urgencia enfermiza. El vendedor, que se hacía llamar el coleccionista, prometía una experiencia que nunca olvidaría. Sin saber por qué, Daniel sintió que esta era su oportunidad. La caja, según la descripción, era un objeto extraño, que provenía de una serie de adquisiciones secretas de un mercado más allá de la comprensión humana. Se decía que todo lo que contenía era indescriptible. No había imágenes, solo una descripción vaga. Pero esa vaguedad, esa falta de claridad, solo incrementaba la ansiedad de Daniel. Hizo el pedido. El paquete llegó semanas después. No recibió ninguna notificación antes de que tocara su puerta. La caja era pequeña, envuelta en una tela negra que parecía haber sido usada durante años. A simple vista parecía antigua, como si hubiera estado en algún lugar olvidado por generaciones. Cuando la tomó entre sus manos, una sensación extraña recorrió su cuerpo. Una corriente helada subió por su columna vertebral, y sus manos comenzaron a sudar. Dentro de la caja, encontró un pequeño objeto envuelto en una tela roja. Al retirarlo, vio que era un medallón de hierro oscuro. Su superficie estaba grabada con símbolos que no reconocía, pero que, al mirarlos demasiado tiempo, comenzaban a moverse, a cambiar. Al principio pensó que era producto de su mente, pero un sudor frío comenzó a empaparlo. Algo no estaba bien. El medallón parecía emitir un leve zumbido, como si estuviera vivo. El miedo comenzó a instalarse en su pecho. Lo guardó rápidamente en el cajón de su escritorio, tratando de convencer a sí mismo de que todo era una broma, pero sabía que no lo era. Esa noche los sueños se apoderaron de él. Pesadillas oscuras, donde una figura extraña con ojos rojos brillantes lo observaba desde la oscuridad, lo seguían sin cesar. No podía moverse, solo sentía su respiración entrecortada y el latido de su corazón retumbando en su pecho. La sensación de ser observado persistió incluso durante el día. Cuando miraba a su alrededor, sentía que algo lo estaba acechando, como si alguien o algo lo estuviera esperando. Los ruidos extraños comenzaron, golpes en las paredes, susurros en la oscuridad. Pero lo peor de todo era la sensación de que ya no estaba solo en su apartamento. Una sombra oscura se desplazaba por los rincones de la habitación, siempre al margen de su visión directa, pero siempre presente. Una tarde, decidió investigar más sobre el medallón. Abrió su computadora y comenzó a buscar información. Lo que encontró no solo lo aterrorizó, sino que lo dejó sin aliento. El medallón pertenecía a un culto antiguo que practicaba rituales oscuros, uno que había sido borrado de la historia por su crueldad y la oscuridad que había dejado tras de sí. El medallón era un portal, un vínculo con fuerzas más allá de lo imaginable. Según los relatos, solo aquellos que realmente deseaban conocer el otro lado podían abrirlo. Y el medallón se abriría solo cuando la persona que lo poseía estuviera completamente desesperada, lista para enfrentarse a lo que el destino le tenía preparado. Daniel, aterrorizado por lo que había descubierto, trató de deshacerse del medallón. Pero cuando intentó deshacer el paquete, la tela roja comenzó a arder en su mano, consumiéndose por completo antes de que pudiera soltarlo. El fuego, sin embargo, no lo quemó. El medallón permaneció intacto,
y una risa macabra se escuchó en su mente, una risa que se hacía más fuerte con cada segundo. Esa noche, los eventos tomaron un giro más oscuro. La figura de ojos rojos, ahora más definida, apareció frente a él. No estaba en el sueño, no era una ilusión, estaba en su habitación. Se quedó quieto observando a Daniel sin decir una palabra. No podía mover sus piernas. Su cuerpo estaba paralizado por un terror profundo e indescriptible. La figura levantó la mano señalando hacia el medallón, y el suelo debajo de Daniel comenzó a temblar. De repente la sombra se desvaneció, pero el medallón comenzó a brillar con una luz oscura y malévola. Daniel, sin poder controlar sus movimientos, se acercó al objeto. Cuando sus dedos lo tocaban, una oleada de energía negra lo recorrió. Sus ojos se llenaron de oscuridad y su mente quedó atrapada en una espiral de terror. Lo que sucedió después fue lo peor que jamás habría imaginado. Su apartamento comenzó a deformarse. Las paredes se doblaban hacia adentro, los techos se agrietaban y el aire se volvía espeso. El medallón le susurró invitándolo a ir más allá, a cruzar la frontera que separa a los vivos de los muertos. En un impulso frenético, intentó destruir el medallón, pero al hacerlo, una grieta apareció en su pecho, como si un corte invisible lo hubiera atravesado. La sangre comenzó a fluir de su cuerpo sin que pudiera detenerla. El dolor fue insoportable, pero lo más aterrador fue lo que vio a continuación. Una figura gigantesca, que parecía surgir de la oscuridad misma, apareció ante él. Su piel era negra como la noche. Sus ojos brillaban con fuego, y su aliento olía a putrefacción. Daniel intentó gritar, pero no pudo. La figura lo miró fijamente, y con una sola palabra hizo que su cuerpo se quebrara completamente. Antes de que pudiera comprender lo que había ocurrido, Daniel ya no estaba en su apartamento. Se encontraba en un lugar donde no había luz, solo sombras interminables y el eco de sus propios gritos resonando en sus oídos. Estaba atrapado en un limbo, un lugar donde las almas perdidas de aquellos que habían osado abrir las puertas del medallón ahora moraban para siempre. Y lo peor de todo fue que nunca pudo escapar. El medallón seguía en su pecho, siempre llevándolo hacia el abismo sin fin, donde las sombras lo devorarían lentamente. Y aunque su cuerpo ya no existía, su alma seguía atrapada, alimentándose del miedo, el pánico y la desesperación que había desatado con su propio deseo de conocer lo prohibido. La caja de la muerte nunca había sido solo un objeto. Había sido la llave a una oscuridad que nunca debería haber sido desvelada. En el vasto y oscuro rincón de Internet conocido como la Deep Web, se encuentran secretos que no deberían ser descubiertos y juegos que jamás deberían jugarse. Este relato sigue a Samuel, un joven que, sin saberlo, es arrastrado a un juego mortal, donde las reglas son tan aterradoras como las personas que lo crean. Samuel nunca había tenido una vida fácil. Era un adolescente que, como muchos de su generación, se sentía atrapado entre las pantallas. Las redes sociales eran su refugio, un lugar donde podía sentirse aceptado, incluso cuando en su vida real no lo lograba. Siempre había escuchado rumores sobre la Deep Web, pero nunca se atrevió a adentrarse. Sin embargo, la curiosidad, sumada a la presión de la adolescencia y el aburrimiento, lo llevó a hacer clic en el enlace que cambiaría su vida para siempre. El mensaje apareció en su pantalla de forma inesperada. Bienvenido al juego mortal. Reglas simples, consecuencias letales. Samuel no entendió qué significaba al principio. Pensó que era solo una broma macabra, algo que alguien había dejado en un foro como una manera de asustar a los curiosos. Pero algo en el fondo de su mente lo impulsó a seguir adelante. Decidió aceptar el reto, sin saber lo que le esperaba. El miedo comenzó a tomar forma en su interior cuando vio que la interfaz del juego se volvía más oscura. Las letras se distorsionaban, y la sensación de estar siendo observado se intensificó. Un mensaje más apareció en la pantalla. Si dejas de jugar, morirás. Si sigues, morirás. No hay escape. El juego estaba en marcha. Samuel no pudo desactivar la ventana ni cerrar el navegador. Era como si la pantalla se hubiera fusionado con su mente, atándolo a un destino inevitable. La primera regla que apareció fue inquietante. Debes elegir entre dos opciones, una de vida, la otra de muerte. El tiempo corre. El joven tembló con el corazón acelerado y los ojos fijos en la pantalla.
La opción era simple, pero el contexto detrás de ella era perturbador. La primera opción era darle a una víctima inocente en la calle una gran suma de dinero para que aceptara un trato con él. La segunda opción era seguir ignorando la instrucción, lo que lo llevaría a la muerte. Los minutos pasaron como horas. Samuel no sabía qué hacer. Cada segundo que pasaba parecía sumergirlo más en la oscuridad de la pantalla. ¿Realmente estaban observando sus movimientos? ¿Podía ser que detrás de esta conexión digital se encontraba algo más que simples jugadores? La sensación de ser vigilado lo consumía, pero al final, la desesperación y el miedo fueron más fuertes. Seleccionó la primera opción. De repente, una nueva ventana emergió, mostrando a una mujer desconocida en una cámara, su rostro lleno de lágrimas. Samuel sintió un nudo en el estómago al verla. No entendía cómo esto podía estar sucediendo, ni qué tipo de personas podían estar detrás de todo esto. La mujer fue un completo desconocido, alguien a quien no había visto nunca en su vida. Pero en ese momento se dio cuenta de que sus acciones, sus elecciones, ya no tenían vuelta atrás. Había sido elegido, y su vida, ahora, estaba completamente en manos de aquellos que estaban detrás de la pantalla. Ahora juega, o la vida de esa mujer será el precio, le decía el mensaje en la pantalla, mientras la mujer lloraba y suplicaba. Samuel, en un pánico absoluto, no sabía cómo reaccionar. ¿Qué más podía hacer? Era como si todo lo que había hecho hasta ese momento no fuera más que una broma cruel de la que no podía escapar. Pero sabía que si no jugaba, si no hacía lo que le pedían, alguien más sufriría. No quería ser responsable de eso. Fue entonces cuando la pantalla cambió de nuevo. Ahora, las opciones eran aún más aterradoras. Él debía elegir si usar un arma o si no lo hacía. Si no lo hacía, otra vida sería tomada. La presión creció a niveles insoportables y una parte de él, completamente desesperada, eligió lo peor. De pronto una llamada apareció en su teléfono. Era un número desconocido, pero, como si algo lo hubiera impulsado a atender, lo hizo. La voz al otro lado de la línea era fría, carente de emoción, como si el hablante estuviera acostumbrado a la indiferencia y el dolor. La voz dijo con tono implacable: «Tu destino ya está marcado. No hay forma de salir, Samuel. Has sido elegido para jugar, y si decides abandonar, tus peores pesadillas se harán realidad». Un escalofrío recorrió su cuerpo. Samuel intentó desconectar la llamada, pero no podía. La voz continuó: «Bienvenido al verdadero juego mortal. No habrá otro lugar donde esconderse. No habrá escape». La desesperación se apoderó de él. Empezó a gritar, a golpear la pantalla, pero nada cambiaba. La pantalla seguía mostrándole una nueva ronda de elecciones. Y ahora las opciones no eran sobre dinero ni sobre un arma. Ahora, debía decidir si revelaba a su familia sobre lo que estaba ocurriendo, poniendo en peligro a todos los que amaba, o si seguía manteniendo el secreto, lo que implicaba otro reto aún más mortífero. El pánico le nublaba la mente. Cada vez que tomaba una decisión, parecía empeorar las cosas. Las consecuencias de sus elecciones lo perseguían, y aunque trataba de comprender lo que ocurría, cada nuevo paso lo sumía más en la locura. La conexión con la Deep Web parecía interminable. En algún momento Samuel comenzó a sentir que estaba perdiendo el control de su propia vida. La voz que antes le hablaba en la línea telefónica, ahora era solo un susurro, pero con un tono aún más amenazante. Las decisiones de Samuel ya no se basaban en lo que quería, sino en lo que tenía que hacer para sobrevivir. La amenaza de muerte era constante. Sentía que la pantalla lo estaba absorbiendo, que todo lo que conocía como real se estaba desvaneciendo en una maraña de decisiones terroríficas, de muertes y de oscuridad. Lo que más le aterraba era que el juego no solo le estaba exigiendo decisiones, sino que también parecía conocer sus peores temores. La segunda ronda del juego le mostró una imagen de su madre. Ella estaba atada, y alguien la observaba desde las sombras, sonriendo maliciosamente. Samuel no podía soportarlo. Si no jugaba, si no cumplía con las reglas, su madre sufriría. La presión era insoportable. Las decisiones cada vez eran más difíciles, más aterradoras. Mientras más elegía, más sentía que su humanidad se desvanecía. Ahora ya no veía el juego como un desafío. Era una condena que no podía evitar. Fue en ese momento cuando entendió que el verdadero juego ya no se trataba de él. Las decisiones que tomaba afectaban a las personas que lo rodeaban,
y la última pregunta que apareció en la pantalla lo dejó completamente helado. ¿Estás dispuesto a sacrificar a aquellos que amas para salvarte a ti mismo? Samuel ya no pudo más. Las lágrimas caían por su rostro mientras miraba a su alrededor. En su desesperación, no pudo hacer otra cosa más que seleccionar la opción que lo llevaría al final del juego. Sabía que había cruzado una línea de no retorno, pero al menos, pensó, la pesadilla terminaría pronto. La pantalla se apagó de repente. La llamada dejó de sonar. El silencio fue absoluto, pero el horror que se había desatado en su vida permaneció. Cuando Samuel intentó desconectar el ordenador, las luces comenzaron a parpadear. En ese instante su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje apareció. El juego ha terminado, pero tú, Samuel, ya no serás el mismo. En el fondo comprendió que su alma había quedado atrapada para siempre en ese oscuro rincón de la web, donde ni él ni los que lo rodeaban encontrarían nunca la paz. Daniel siempre había sido una persona curiosa. La idea de lo desconocido, de lo prohibido, siempre lo había atraído. Había escuchado hablar de la Deep Web, ese oscuro rincón de Internet donde la ley y la moralidad parecían desvanecerse en la penumbra. Se decía que allí se vendían secretos, mercancías ilícitas, y lo más fascinante, historias que nadie más se atrevería a contar. En sus noches solitarias, rodeado de las sombras de su apartamento, Daniel no pudo evitar la tentación de adentrarse en este mundo oculto. Había pasado semanas buscando cómo acceder a la Deep Web. Sabía que no era tan simple como buscarlo en Google, pero su hambre de conocimiento lo llevó a investigar y a aprender todo lo que necesitaba para navegar por sus oscuros pasajes. Después de seguir todos los pasos, llegó el día en que finalmente pudo entrar. No sentía miedo, solo emoción. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar su vida para siempre, pero no tenía idea de hasta qué punto lo haría. La pantalla de su computadora se iluminó con una interfaz distinta a cualquier otra que hubiera visto antes. Todo parecía estar diseñado de una manera que desbordaba misterio y peligro. Los enlaces eran extraños, las fuentes no verificables, pero aún así, algo en su interior lo instaba a continuar. Sin pensar en las consecuencias, hizo clic en el primer enlace que apareció. Fue como si una puerta se abriera ante él, una puerta que lo condujo a un mundo completamente distinto. La primera página que cargó estaba llena de mensajes encriptados y foros ilegales. Algunos eran sobre transacciones de drogas, otros sobre mercancías robadas, y algunos incluso hablaban de contratos de asesinatos. Daniel se sintió repentinamente incómodo, pero algo más profundo lo empujaba a seguir explorando. No podía apartar los ojos de la pantalla. En un momento, los foros comenzaron a tomar un giro aún más oscuro. Se hablaba de un mercado secreto, de una organización misteriosa que operaba en las sombras. Sus miembros, según los relatos, controlaban la red y se encargaban de eliminar a quienes intentaban exponerlos. Sin embargo, lo que realmente atrapó su atención fue una sección de la página que parecía estar dirigida exclusivamente a personas con un tipo específico de interés. Un enlace titulado La Puerta Roja apareció entre las sombras de los mensajes. El título por sí solo le provocó una sensación extraña, una mezcla de morbo y horror. No pudo evitarlo. Hizo clic. Lo que vio lo dejó paralizado. La página que se abrió contenía una lista de nombres. No eran nombres comunes. Eran nombres de personas desaparecidas, personas que nunca fueron encontradas. Cada nombre estaba acompañado de una fecha, y lo que más lo inquietó fue que todas esas personas parecían haber desaparecido en circunstancias extrañas. Algunos en desapariciones sin resolver, otros en circunstancias que parecían haber sido olvidadas por la sociedad. La lista continuaba y continuaba, y mientras más la observaba, más sentía como una presión invisible lo rodeaba. Pero lo peor estaba por venir. A medida que miraba la lista, notó algo aún más perturbador. Una nueva fila de nombres comenzó a formarse en la pantalla, pero esta vez los nombres no eran desconocidos. Algunos parecían familiares. Estaba viendo personas que conocía, sus amigos, conocidos, incluso su propia familia. De repente, una sensación de terror lo envolvió. ¿Cómo era posible que sus propios datos estuvieran allí? Estaba tan paralizado por el miedo que no pudo hacer nada más que observar cómo los nombres seguían apareciendo en la pantalla. Intentó cerrar el navegador, pero no pudo.
La página parecía estar controlando su computadora. Las imágenes se distorsionaron, los colores cambiaron, y una serie de imágenes horrendas comenzaron a llenar la pantalla. La primera era de un hombre atado a una silla, su rostro marcado por el terror. La siguiente mostraba una mujer con la mirada perdida, como si estuviera bajo el control de algo mucho más grande que ella. Y lo peor, una imagen de un niño con los ojos vacíos, su rostro demacrado como si la vida se hubiera desvanecido de su cuerpo. Los ojos de Daniel se quedaron pegados a la pantalla, su corazón palpitando rápidamente, sin poder apartarse. De repente todo se apagó. La pantalla quedó completamente negra, y por un momento Daniel pensó que se había quedado atrapado en un mal sueño. Pero no era un sueño. La computadora permaneció apagada, y por un momento, el silencio que lo rodeaba lo aterrorizó aún más. Quiso levantarse, huir de la pantalla, pero el miedo lo paralizó. De repente, la pantalla volvió a encenderse y un mensaje apareció. Te estamos observando. Daniel se congeló. Su respiración se volvió irregular. Intentó desconectar la computadora, apagarla, pero no pudo. Algo o alguien estaba controlando su vida. Los mensajes siguieron apareciendo más oscuros y amenazantes, como si estuvieran persiguiéndolo desde el interior de su propia mente. Pasaron horas antes de que lograra desconectar la computadora por completo, pero el miedo ya estaba dentro de él. No pudo dormir esa noche. Se pasó la madrugada dando vueltas en la cama, escuchando ruidos extraños provenientes de la oscuridad. Las sombras en su habitación parecían moverse, como si algo estuviera al acecho. En cada esquina, sentía una presencia. Sabía que algo estaba esperándolo, algo que ya no podía ignorar. La mañana siguiente llegó con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero cuando salió al jardín, el teléfono vibró. Un mensaje apareció. Tu vida nos pertenece ahora. Daniel intentó llamar a la policía, pero la línea se cortó antes de que pudiera explicar lo que había ocurrido. En ese momento, comprendió que ya no estaba seguro, que se había adentrado en un territorio peligroso, donde las reglas no existían. Durante los días siguientes, el miedo solo aumentó. Recibió más mensajes, cada uno más inquietante que el anterior. Los mismos nombres seguían apareciendo, pero esta vez en su teléfono, en sus correos electrónicos, incluso en las paredes de su apartamento. A veces escuchaba susurros en la oscuridad, risas macabras que parecían provenir de las paredes mismas. El terror lo consumió. Ya no sabía si estaba soñando o si realmente estaba atrapado en un ciclo sin fin. Cada vez que cerraba los ojos veía las imágenes que había encontrado en la Deep Web, las imágenes de aquellos que ya no existían. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un ruido en la puerta de su apartamento. Era un golpe suave al principio, pero luego se hizo más fuerte. Temblando, se levantó de la cama y se acercó a la puerta. Cuando la abrió, no había nadie. Solo un sobre. Dentro del sobre había una fotografía de él, tomada en su propio apartamento, de pie frente a su computadora. La foto estaba acompañada de un mensaje escrito a mano. La próxima vez no te será tan fácil escapar. Daniel entendió entonces que ya no había vuelta atrás. Había hecho un trato con algo mucho más grande y más oscuro que cualquier ser humano. Unos días después, desapareció sin dejar rastro. Nadie supo lo que sucedió con él. Algunos dicen que lo encontraron muerto, otros que se fue de la ciudad, pero en la Deep Web su nombre sigue apareciendo en la lista junto a las otras víctimas. Y si alguna vez te atreves a buscarlo, recuerda que la puerta roja nunca se cierra. Lucas siempre había sido un hombre curioso, alguien que no podía resistirse a la tentación de explorar lo desconocido. Su vida era monótona. Trabajaba como programador y pasaba sus días frente a una pantalla, sumido en códigos y algoritmos. Sin embargo, una noche, mientras navegaba sin rumbo en su computadora, se topó con algo que cambiaría su vida para siempre. Un enlace que lo llevaría a las profundidades de la Deep Web. No sabía exactamente qué lo impulsó a hacer clic. Tal vez fue la promesa de encontrar algo prohibido, algo que pocos se atrevían a buscar. La idea de adentrarse en lo oculto, en lo prohibido, lo atraía con una fuerza irresistible. El acceso a la Deep Web era un territorio misterioso, conocido por su uso en actividades ilegales y por albergar oscuros secretos que pocos habían visto. Era un mundo apartado,
donde las reglas del Internet común no aplicaban. Allí, la privacidad y la ilegalidad reinaban. Con el corazón latiendo fuerte, Lucas comenzó a explorar. Al principio las cosas parecían inofensivas. Foros donde se discutían temas oscuros y contenidos que desbordaban las fronteras de la moralidad. Pero a medida que navegaba más profundamente, comenzó a notar algo extraño. Un mensaje apareció en su pantalla. «Te estamos observando». Pensó que era una broma, un truco de algún hacker que intentaba asustarlo. Sin embargo, la inquietud creció en su pecho, y el mensaje desapareció tan rápidamente como había aparecido. La curiosidad de Lucas no se detuvo. Cada noche se sumergía más en ese oscuro rincón de la web, buscando algo que lo desafiara, algo que pudiera revelar los secretos que el mundo real ocultaba. Encontró imágenes perturbadoras, videos inquietantes, e incluso información sobre personas que no deberían existir. La sensación de peligro y fascinación lo mantenía pegado a la pantalla. Pero una noche, Lucas cometió un error fatal. Accedió a un enlace que no debía. Lo que vio no era un simple video o archivo. Era una transmisión en vivo, y en la pantalla, un hombre estaba siendo torturado. La imagen era cruda, sin censura, sin ningún tipo de filtro. El horror se apoderó de Lucas, pero lo peor de todo fue lo que sucedió después. La transmisión mostró una cámara apuntando directamente hacia él. Al principio pensó que era otra broma, pero al ver una figura en la esquina de la pantalla, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El rostro de un hombre apareció en la cámara, mirando directamente a Lucas. «Te estábamos esperando», dijo la figura. Lucas intentó desconectarse, pero algo lo mantenía atrapado. No pudo mover el cursor, no pudo cerrar la ventana. El pánico lo envolvió, sus manos sudaban y un nudo se formó en su garganta. Con un clic la transmisión desapareció, pero el daño ya estaba hecho. Algo había cambiado. Al día siguiente, Lucas notó que extraños correos electrónicos comenzaban a llegar a su bandeja de entrada, correos llenos de amenazas y advertencias. Se sentó frente a la pantalla, tembloroso, tratando de entender qué había sucedido. Sin embargo, cada vez que intentaba buscar información sobre los remitentes, los resultados se volvían cada vez más oscuros y crípticos. Esa misma noche, comenzó a escuchar ruidos extraños en su apartamento. Al principio pensó que era el sonido de las tuberías o el viento, pero luego las puertas se abrieron solas, y las luces titilaban sin razón aparente. Despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien lo observaba, y cada vez que miraba al espejo sentía que su reflejo no era el suyo. La paranoia se apoderó de él. El miedo creció cuando encontró en su escritorio una carta sin remitente. Dentro de la carta había una única frase: «Deja de buscar o serás la próxima víctima». Lucas trató de ignorarlo, pero no podía. La sensación de ser vigilado se volvió insoportable, y cada vez que intentaba conectarse a su computadora, algo se rompía. El monitor mostraba imágenes de personas observándolo, de cámaras ocultas en su apartamento. Era como si la Deep Web hubiera invadido su vida. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un susurro suave en la oscuridad. «Estamos cerca», dijo una voz tan cercana que parecía estar dentro de su propia mente. Lucas saltó de la cama, pero no había nadie. Sin embargo, vio en su computadora una nueva ventana emergente. Un mensaje en rojo apareció en la pantalla. «Estamos dentro de tu red y no puedes escapar». Fue entonces cuando comprendió lo que había sucedido. Había desatado algo que no podía controlar, algo mucho más oscuro que cualquier cosa que hubiera visto en la Deep Web. Se dio cuenta de que su vida ya no era la misma. La web no era solo un espacio virtual. Había cruzado un límite peligroso, y ahora su realidad estaba siendo alterada por las mismas fuerzas que había buscado. Lucas intentó huir. Apagó su computadora, desconectó su Wi-Fi y cambió su número de teléfono, pero no importaba lo que hiciera. Cada vez que se giraba sentía que algo lo seguía. Empezó a recibir llamadas extrañas a todas horas del día y la noche, llamadas con respiraciones pesadas y murmullos incomprensibles. Nadie nunca respondía cuando él intentaba hablar. Solo el silencio seguido por un clic, como si alguien estuviera escuchando desde el otro lado. Un día, mientras estaba en su trabajo, algo extraño ocurrió. Las pantallas de los ordenadores comenzaron a mostrar imágenes borrosas y distorsionadas. Las imágenes de su rostro, retorcidas y deformadas, aparecieron en todas partes.
Lucas trató de salir, pero cuando miró a su alrededor, los rostros de sus compañeros de trabajo se volvieron inhumanos, vacíos como si fueran solo sombras sin vida. En ese momento comprendió que la Deep Web no solo había invadido su computadora, sino que había comenzado a filtrarse en su mundo físico. Desesperado buscó ayuda, pero nadie le creyó. Nadie entendió lo que estaba viviendo. Los médicos le dijeron que era un caso de estrés extremo, que su mente estaba jugando trucos con él. Pero Lucas sabía la verdad. Algo mucho más oscuro lo estaba persiguiendo, algo que provenía de las profundidades de la web. Esa noche, algo cambió. Lucas volvió a su apartamento, y al entrar, se dio cuenta de que todas las luces estaban apagadas. La atmósfera era pesada, densa. El aire parecía más espeso, más frío. Caminó hacia su sala y fue entonces cuando vio lo que no podía creer. Frente a él, en el centro de la habitación estaba una figura, una silueta oscura, sin rostro, solo una sombra que parecía moverse como si no perteneciera a este mundo. Lucas intentó gritar, pero su voz se apagó en su garganta. La figura se acercó lentamente, y cada paso que daba provocaba que el suelo crujiera como si estuviera quebrándose. «Pensaste que podrías escapar», dijo la figura con una voz profunda y resonante, una voz que no parecía humana. «Te advertimos que dejaras de buscar, pero no nos escuchaste. Ahora has cruzado la línea». La figura levantó una mano y de repente Lucas sintió un dolor intenso, como si algo lo estuviera desgarrando por dentro. Intentó moverse, pero no pudo. Estaba atrapado, no solo en su apartamento, sino en un lugar más oscuro y peligroso, un lugar del que no podría escapar. Los recuerdos de su exploración en la Deep Web se desvanecieron, y lo único que quedaba era el vacío. El terror lo envolvía, y la sombra lo arrastró hacia una oscuridad eterna. El precio de su curiosidad había sido su alma y ahora era parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro, que siempre había acechado en las profundidades de la web. Nunca más volvió a verse una señal de Lucas. Su computadora quedó apagada, su teléfono dejó de sonar, y su vida se desvaneció en la oscuridad de la Deep Web, donde las sombras siempre están esperando a aquellos que se atreven a mirar demasiado de cerca.